Muy buenas tardes. Una gran alegría compartir junto a ustedes en este encuentro de convivencia y buena voluntad. Conversaremos sobre un discípulo socialmente consciente. Ya Vicente Beltrán Anglada nos dijo que la iniciación es un deber social. ¿Qué significa que debamos ser discípulos socialmente conscientes? En principio, conocemos que todo ambiente social está caracterizado por el cúmulo de creaciones traídas hasta el presente y que cada uno deberá descubrir en su propio espacio cuáles son aquellos códigos que tendrá que modificar, desmontando inteligentemente dentro de su propia estructura esas rancias formas que cargan todo tipo de condicionamientos, tratando de liberarlas, al menos de sí mismos, con una intervención inteligente y amorosa dentro de los acontecimientos diarios de la vida de relaciones. Una manera de ser socialmente conscientes en cuanto a nuestras respuestas a las acciones impuestas por los acontecimientos, sean del tipo que fuere, es comprender que siempre se está haciendo magia, al invocar todas aquellas energías que se encuentran en el éter por donde se vaya, y que se crean innumerables formas en cada nivel, esperando sean luminosas al aplicarlas de forma consciente y amorosa. Apreciar que las reacciones y o respuestas devenidas de contactos internos o externos serán erróneas o correctas, y por lo tanto las interacciones que se establezcan con los devas serán de uno u otro modo, alterando así el ritmo evolutivo social completo. Viene otro punto esencial que responde a la aplicación de la ley de relaciones sociales, que permite un determinado contacto de acuerdo con la sensibilidad desarrollada con todas aquellas dimensiones que vibran en ella y que puede evocar una correcta convivencia social. Entonces, tomar nota que la sensibilidad social concierne al acercamiento espiritual que ha logrado el ser humano, significando que una desarrollada sensibilidad hacia las necesidades humanas y un decidido esfuerzo por mejorarlas en la medida de las propias fuerzas, dan cuenta de lo avanzada de aquella percepción que refleja la situación actual en cada uno. Sensibilidad y acercamiento se traduce en servicio creador. En otras palabras, quienes de una u otra manera se esfuerzan, trabajan y luchan por los demás, olvidados de sí mismos en el gozo supremo de la acción social, demuestran sensibilidad al alma y cumplen con su parte preparando el camino de su iniciación como discípulos en el corazón del Maestro. Este párrafo es tomado de Conversaciones Esotéricas de Vicente Beltrán Anglada. Es por este motivo que la jerarquía espiritual sitúa su confianza en el corazón humano, que pese a todo, el discípulo mundial tiene un corazón sensible y trata de ser correcto con sus semejantes, y que esto sea así depende de la actividad del centro cardíaco y del grado de inclusividad alcanzado. Así el maestro tibetano en los problemas de la humanidad nos dice: la humanidad ha evolucionado siempre de una etapa de iluminación a otra y de una gloria a otra. Actualmente nos encaminamos hacia una civilización mucho mejor que la que el mundo ha conocido y hacia condiciones que aseguren una humanidad mucho más feliz. Evidentemente transcurrirán muchas décadas antes de que sea posible y evidente este cambio, siempre que la humanidad aprenda la lección de las guerras e impida que los grupos reaccionarios y conservadores de todas las naciones
hagan retroceder la civilización a los antiguos moldes. Conocemos que la sensibilidad a las cosas engendra la luz de la mente y que la sensibilidad a los seres humanos determina la luz del corazón. Entonces, la conciencia humana puede expresarse como una esfera luminosa con tres tipos de luz: la luz de la mente, la sensibilidad del corazón y la que emana del centro superior de la cabeza, que es la que unifica las dos luces anteriores de la mente y del corazón, creando un nuevo tipo de luz. Y así se va accediendo a nuevos espacios que proporcionan otras luces que se presentan a la sensibilidad espiritual humana, y esto va en relación a su mayor o menor desarrollo. Entonces, agregando sensibilidad a la conciencia, se da inicio a esa conciencia social que se plantea como una conciencia espiritualizada, moviéndose dentro de la sociedad. ¿Qué hacer? Cuando Vicente visita Argentina, dice que habla a quienes tienen un trecho recorrido del camino, es decir, poseer ciertos conocimientos sobre la constitución del ser humano, sobre la estructura de Shambhala y su gran rama, y complementando una cierta comprensión de sí mismo. Ahora bien, el sendero del discipulado consiste no solo en conocerse a sí mismo, sino a dejarse orientar por el ángel solar, pretendiendo actuar en nuestra vida diaria como si fuésemos él mismo, tratando de realizar ese proceso de sustitución al emularlo y en cierto momento equipararlo, sin esperar a que ese momento llegue por sí solo, sino lanzándonos audazmente hacia adelante, tal como se invita, expresando esta actitud en la vida cotidiana, tanto individual como socialmente, y aprovechando la oportunidad que se tiene por delante. El momento presente abre estímulos significativos, como el ingreso a la era de Acuario, que aporta energías extraplanetarias disponibles en estos tiempos. Las energías de rayo, disponibles en este momento histórico que se transitan. La potencialidad que surge de los impactos directos de la energía de Shambhala sobre el centro humanidad. El aporte de un nuevo modo de acercamiento espiritual como es el Añi Yoga y la implementación efectiva de sus tres pilares básicos: profunda atención hacia los acontecimientos, perfecta adaptabilidad psicológica y serena expectación mental. Se pueden seguir denunciando otras interacciones producidas por toda esta confluencia energética, que ofrece la tremenda e invalorable oportunidad de transmutar profunda y dinámicamente los contenidos de nuestros vehículos, voluntaria y conscientemente, dependiendo de ciertas decisiones que se tomen como individuos y grupos, y establecer un contacto consciente con nuestro maestro interno, el ángel solar, o bien con el ser espiritual más profundo o chispa divina. Entre las energías más relevantes y actuantes hasta el 2025 se destaca la presencia de Urano, séptimo rayo, en Tauro, uno de los planetas sagrados que hace posible la renovación completa, rápida y muchas veces inesperada de todas aquellas formas inútiles para los nuevos tiempos. Por la colaboración de una compañera en este tema, he podido desarrollar este punto, pues poco conozco sobre astrología y las energías puestas en juego, pero puedo compartir lo siguiente, sintetizando sus impresiones. La posición actual de Urano es parte de un ciclo que inicia en 2011 en Aries,
Es un planeta transpersonal que conlleva energías muy potentes, desestabilizadoras, renovadoras, pero son las más creativas del zodíaco. Regente de Acuario, signo de Aries, vinculado a la unidad en la diversidad, a la energía grupal. Por lo tanto, en este período está convocada y altamente estimulada la acción grupal. Como se ubica en Tauro, propone renovar la sustancia, y esto será posible siempre que actuemos grupalmente y que se produzca la sutilización de la materia, espiritualizándola. En cuanto a traer a la sustancia lo sutil, tiene que ver, entre otras cosas, también con el recurso conocimiento, y ya se ve cómo, casi en completo silencio, hemos naturalizado una novísima y bastante igualitaria gestión en cuanto a los recursos de conocimiento. De las bibliotecas y las enciclopedias hemos pasado a Google y plataformas. De las reuniones presenciales pasamos a una dinámica comunicación instantánea y en general gratuita sobre todos los temas. Esto como ejemplo de la sutilización de la sustancia a través de las tecnologías de la comunicación. También Urano plantea que las energías son para todos y no para determinados grupos. Por eso impele a la distribución de la riqueza, a compartir todo tipo de acciones, gestionando de modo inteligente los recursos. No se debe dejar de mencionar la acción de 3 planetas en Capricornio que influyen sobre la humanidad en general. Saturno, tercer rayo, y Plutón, primer rayo, dialogando hacia tiempo. Y Júpiter, segundo rayo, más dinámico, y en breve entrando en Acuario. Planetas que también proponen renovación y destrucción de viejas estructuras y expansión de las nuevas que sepamos construir. Esto amplía el campo de análisis de las energías dispuestas. Posteriormente, a partir de 2025, entra el cuarto rayo de armonía y belleza, Mercurio, que producirá enormes avances en comunicaciones y modos de contacto, no solo a niveles físicos, sino internos, y aquí se refiere al alineamiento según la línea de los 4. Por lo que se profundizará la acción individual y grupal en los contactos y que hoy ya se está haciendo presente en estas nuevas formas. Se puede agregar que no son procesos lineales ni fáciles. La resistencia de lo viejo se está viendo en todos los niveles, en lo global, en lo nacional, en lo grupal y en lo individual. Implica que cada uno de nosotros debe elegir el lugar y el modo en que se alinea con los cambios propuestos por las energías en curso. Análogamente, como individuos, se tiene que descubrir que el sendero espiritual corresponde a la línea de luz y la energía de determinado tipo de rayo. Nos dice Vicente en cierto momento que el conocimiento de los rayos constituye un camino obligado de investigación, que influyen en nuestra vida y pueden ayudar a clarificar el camino a seguir. Cuando se quiere determinar el rayo del alma, por ejemplo, sabemos que los ángeles solares pertenecen a un subrayo definido del tercer rayo cósmico de inteligencia activa. Estos son los llamados grupos egoicos, o las 7 ciudades en el plano causal. Así, en forma consciente y continua, y no por destellos fortuitos de intuición, se sabe cuáles han de ser las actividades físicas, emocionales y mentales, para que los vehículos respondan activamente a las influencias de rayo. Mediante las cualidades de rayo y percepciones y respuestas a las mismas, se puede seguir un camino exploratorio para conocer en qué línea de rayos se ubica cada uno.
Esto lleva a introducir cambios fundamentales en la mente y en la conducta, pero no es un camino fácil. Cuando los cambios se producen, es un indicio de que intuitivamente se ha hallado el camino de alguno de los rayos condicionantes, de la mónada, del alma, de la personalidad, de la mente, del emocional y del físico. Entonces, la tarea reside en seguir el sendero del discipulado consciente y posteriormente el sendero de la iniciación, y durante esta trayectoria las almas humanas entran conscientemente en los planes de la jerarquía y empiezan a ser partícipes de los propósitos de Dios. Hay un tercer ítem que surge de los impactos directos de la energía de Shambhala sobre el centro humanidad. Las huellas trazadas en cada conciencia por la acción de la energía de voluntad se observan con el tiempo, no solo en el individuo, sino en el ambiente social. El aporte del Agni Yoga y el cumplimiento de sus 3 pilares básicos, profunda atención hacia los acontecimientos, perfecta adaptabilidad psicológica y serena expectación mental. Sobre esto se sabe que es una llave que se brinda a la humanidad para su liberación y que cada uno, solo y sin ayuda, puede utilizarla. Es decir, que Agni Yoga, a través del fuego del corazón, favorece la disolución de condiciones indeseables que aún se portan los vehículos. Para esto, se debe ser inquebrantablemente honestos con nosotros mismos y con nuestros hermanos de grupo. Estas palabras provienen de la observación de lo que se está construyendo como servidores en los espacios activos en servicio. En esta tarea que espera, que algunos ya transita, se cuenta con la invaluable colaboración de los devas en las siguientes acciones a emprender. La construcción de la Antakarana, que nos une con nuestro alma y luego colabora en el andamiaje del siguiente tramo que nos hace conscientes de la tríada espiritual. Una actitud meditativa mediante la cual aquellos devas que iluminan pueden iluminar a los pitres lunares que aún conviven en los vehículos inferiores. Y la invocación grupal de ángeles o devas que renuevan constantemente los ambientes sociales. Estas actividades están en relación con el segundo y tercer puntos del triple proyecto jerárquico, que son el conocimiento de la jerarquía débica o angélica por parte de los seres humanos, sumando la correcta e iluminada acción creadora, consciente e inteligente que origina nuevas formas más adecuadas para los nuevos tiempos. En cierta oportunidad, el maestro de Vicente dice en el Asrama: deberéis conquistar ahora el sentido íntimo de la responsabilidad espiritual, sin el cual la fuerza se perdería fatalmente por los fáciles vericuetos del maya de los sentidos, de los arrebatos emocionales o de una mente codiciosa de bienes inmortales o de simples conocimientos esotéricos. El poder y la responsabilidad han de constituir los 2 brazos de vuestra balanza interna como discípulos, pero en el centro de la misma ha de hallarse siempre el espíritu de compasión, merced al cual toda acción individual emprendida llevará el sello del propio Dios. Por la compasión iréis descubriendo el eterno secreto de síntesis que ha de llevaros a las más elevadas iniciaciones. Ha sido tomado de los misterios de Shambhala. Lo presentado puede construir esa conciencia social que permitirá establecer las bases de la fraternidad espiritual aquí en la tierra. Esa conciencia social de la humanidad
es el Antakarana, que unifica a los seres humanos avanzados con el centro incluyente de Shambhala, de Introducción al Añi Yoga. Antakarana, que fuera iniciado por Cristo en el huerto de Getsemaní. Esta conciencia de grupo va emergiendo poderosamente por la presión del primer rayo sobre el corazón humano. Tal presión, acentuada sobre los aspirantes y discípulos, crea una vinculación superior con el ángel solar, que abre un camino más amplio, incluyente y expansivo. Culmino con una frase de Vicente Beltrán Anglada. La progresión del espíritu de solidaridad en los discípulos mundiales determinará el momento justo de la iniciación. La iniciación viene como consecuencia del establecimiento de un núcleo de comunicación entre los individuos y la sociedad. Cada Muchas gracias, María Teresa, por tu trabajo. Y bueno, no sé si quieres comentar algo antes de empezar a dar paso a las personas que quieran participar en el coloquio. Para los que os habéis incorporado recientemente, sabéis que para participar en el coloquio tenéis que clicar bajo en el apartado donde pone participantes, y después tenéis ahí donde aparece la columna de todos los participantes, tenéis un botón para levantar la mano, ¿vale? Entonces, si alguien quiere comentar algo, pues puede clicar en levantar la mano y le daremos turno. Pero no sé si, María Teresa, quieres aprovechar para empezar este coloquio con algunas palabras tuyas. Muchas gracias, María Teresa. Sí, gracias, Joseph, y gracias a los compañeros por estar allí. Y anhelo que todos participen y den su opinión, más que nada, porque justamente es uno de los principios básicos el participar y el colaborar en una acción grupal conjunta. Podría adelantar la diferencia entre conciencia y consciencia, ¿no? O sea, cuando la conciencia es sin ese, se refiere más que nada a aquella percepción de lo que está bien o está mal, ¿no? O sea que es más bien un acercamiento moral que responde a los niveles kamamanas, es decir, que en la conciencia sin ese viene por los niveles de la personalidad. Pero por otro lado tenemos la consciencia, que es la capacidad de percibir la realidad y reconocerse en ella para realizarse, para relacionarse, ¿no?, con los demás. Entonces, partiendo de estas diferencias, quien tenga conciencia, de modo que su interrelación consigo mismo y con los demás, como decíamos, sea desinteresada, amorosa, participativa, colaboradora, entonces son todas aquellas, ¿no?, habilidades que conocemos se pueden desarrollar en un grupo, en una acción grupal. Ciertamente podemos decir que es una persona que va bien encaminada y que de aspirante se va a convertir en discípulo probacionista y seguirá el camino. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Jesús, adelante. Pues mira, bueno, muy bien la ponencia, María Teresa. Una cuestión, a ver, la iniciación es un deber social. Realmente esta frase da quebraderos de cabeza. En primer lugar, no se conoce muy bien lo que es la iniciación, si se sabe por los relatos que se han podido obtener, que es un proceso de profundo cambio. Estamos en Escorpio, pues es enfrentarse a las 9 cabezas de la hidra, no matarlas en el sentido tradicional, sino integrarlas dentro de lo que es el campo de expresión del alma. Por lo tanto, estaríamos diciendo que esta iniciación para un servidor es ni más ni menos que plasmar a nivel objetivo
lo que la enseñanza esotérica nos habla sobre el brazo horizontal del Antakarana. Todos tenemos un exceso de bagaje esotérico. Esta mañana lo hemos visto, ayer lo vimos. El problema donde fallamos todos los aspirantes y discípulos es en el campo social. Debemos entregar lo que hemos aprendido, no sé cómo lo verás tú, porque de lo contrario no estamos haciendo absolutamente nada válido. De ahí que la afirmación de Vicente, al reconocer que es un deber social, es reivindicar ese potencial renovador que todo aspirante o discípulo lleva en su interior. No sé cómo lo ves. Sí, absolutamente, Jesús. En realidad, el servicio como acción social es fundamental, pero no es el tema del servicio individual, ¿no es cierto?, de aquella persona que por amor al otro sirve individualmente. La cuestión es otra ahora, ya que Acuario nos aporta energías diferentes como para realizar junto a otros ese servicio que es tan necesario en este momento. Por ejemplo, si nos reunimos junto con compañeros justamente para hacer un servicio a la comunidad, de modo de nada más ni nada menos despejar los espejismos, ¿no?, disolverlos o desintegrarlos, como quieran ustedes llamarles, esa es un gran servicio muy necesario en este momento actual, ya que teóricamente como humanidad podríamos estar enfrentándonos, o como naciones, ante el morador en el umbral, ¿no es cierto?, como grupo, como individuo, como nación o como humanidad. Entonces, en ese sentido, si trabajamos con los espejismos, trabajamos en nosotros mismos, y al liberarnos nosotros mismos también liberamos al otro que está frente a nosotros, ¿no? Y esa es también una acción social. Pero nos estamos refiriendo a la acción social concreta, de abrazar a nuestro hermano con todo nuestro amor, con toda intensidad, abrazarlo y producir esa redención tan necesaria a través de la compasión, como bien se expuso en el video, en la ponencia, donde la compasión es aquella energía que va a permitirnos realmente comprender en profundidad cuáles son las necesidades sociales que debemos cumplir, que se deben realizar, ¿no es cierto?, que se deben cubrir, ¿no? Entonces, también se incluye aquí, Jesús, la distribución de la riqueza, ¿no?, que es esencial eso, Sí, y además, ya nos, sí, te hemos ¿no? puesto un mantra al final que toca el tema de la riqueza, ¿eh? Mantra del Ah, dinero. bueno, muy bien, justamente. O sea, no solo todo lo que podemos brindar, física, emocional, mentalmente y más allá también, sino, como decimos, la distribución de los bienes de la tierra, la distribución de la riqueza, o sea, el dinero mismo. Por lo tanto, desprendámonos de todo aquello que no necesitamos, y no solo lo que no necesitamos, porque eso sería una dádiva, sino aquello que podemos compartir, ¿no? Entonces, por allí tenemos más de lo debido, y entonces podemos compartir muchas cosas, ¿no? Aquel que tiene más debe dar más, ¿no? O sea que es una relación de proporcionalidad directa, hablando matemáticamente. Quien tiene más, ya sea en conocimientos y en riquezas, debe aportar más justamente para el que menos tiene. Y en el sentido de que el que menos tiene, aparentemente muchos dicen que vive de los que tienen, ¿no? Pero sin embargo, el que menos tiene es el que tiene menos posibilidades como para salir adelante, menos posibilidades físicas, quizás emocionales y también intelectuales. Entonces, las posibilidades que hay que dar
a esos seres humanos que muchas veces se consideran inferiores. Sin embargo, nos encontramos con perlas dentro de esos grupos sociales y con ellos podemos trabajar muy íntimamente para aliviar crisis y tensiones que hay en esos grupos sociales precisamente. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Tiene la palabra ahora Nati, adelante. Hola María Teresa, muchísimas gracias por esta conferencia tan maravillosa. Y yo te quería preguntar sobre lo que has comentado de los rayos. Quería preguntarte cómo, cómo introducirnos dentro del estudio de los rayos, si solo es por astrología o la, el modelo que Asa Jolie nos dio también puede ser. No sé, me cuentes un poco desde tu experiencia y tu punto de vista cómo podemos adquirir un poquito más de conocimiento y conciencia de realmente cuáles son las energías que un poco también nos movilizan en todas nuestras dimensiones. Muchas gracias. Bueno, sabemos, Nati, que el conocimiento de las energías que influyen en cada uno depende de un proceso de exploración, de experimentación dentro de cada uno, ¿no es cierto? Y es un proceso individual, se podría decir, que la astrología podría ayudarnos en el sentido de qué planetas influyen o qué planetas están presentes, pero sabemos que si estamos un poco descondicionados de ciertos enlaces kármicos, ya nos hemos liberado en cierta medida, los planetas inclinan pero no obligan. De todos modos, esas energías nos pueden dar un indicio hacia dónde vamos. Como decíamos, hay una premisa básica que es, por ejemplo, si estamos ubicados en los niveles mentales, será dentro de la línea del primer rayo, o sea, de 1, 3, 5 y 7, ¿no? Dentro de esa línea de rayos iría nuestro cuerpo mental o nuestra personalidad, también habría que ver allí. También si estamos en los planos emocionales, irá por la línea del segundo rayo, 2, 4, 6. Pero sobre todo tenemos que conocer y aprender muy bien cuáles son las cualidades de cada rayo, ¿no? Porque con las cualidades de cada rayo y observándonos, vamos a ir descubriendo sin dudas cuáles son las energías que están presentes o que nos condicionan y tenemos que liberarnos, o tenemos que encontrar el aspecto complementario de esa misma energía y poder ir por ese lado, ¿no? El aspecto superior de la línea de rayo. Es lo que puedo decir, Nati. Es una experiencia, un camino de descubrimiento. Una pequeña punta es esa de que las almas son de tercer rayo y que de cada subrayo de este tercer rayo pertenecemos cada uno de acuerdo a nuestras inclinaciones, tendencias, de acuerdo si nos ubicamos en los niveles abstractos, ¿no? De acuerdo a nuestras actividades que desarrollamos, ya sea nuestro trabajo o lo que más nos llama la atención, ¿no es cierto? Y en esa línea vamos descartando y vamos viendo, vamos sumando. Por eso es tan necesario llevar esa bitácora, ¿no? La bitácora de descubrimientos que vamos realizando y de intuiciones que vamos teniendo, porque es con los años, vamos a ir sintetizando las energías que están actuando sobre cada uno de nosotros y los modos, ¿no es cierto? Porque el maestro tibetano
en astrología esotérica da los modos de acercamiento de acuerdo a la línea de rayo. Y esos métodos son espectaculares para darte cuenta de por dónde vamos, ¿no? Qué entidades, porque realmente la línea de rayo es el sendero, nos dice Vicente. Descubrir qué rayo nos está condicionando fundamentalmente es por el lado que tenemos que caminar y que nos va a enseñar a liberarnos y a integrarnos y producir esa iniciación que se nos dice que es un deber y que no es al acaso, y esperar que sea mañana, sino que la oportunidad la tenemos hoy mismo. Muchas gracias, María Teresa. Adelante, Margarita, desde Colombia. Muchas gracias, Joseph. Muchas gracias, María Teresa. Un bello conocimiento que nos has compartido. Y el sentir de lo que compartes acá es una frase que decías, el poder y la responsabilidad. Con eso vibré mucho, porque a medida que vamos conociendo, vamos comprendiendo y tenemos una responsabilidad de cómo vamos a llevar a nuestra sociedad eso que estamos recibiendo. Es decir, vamos a hacer, como hablaba de rayo también, la voluntad. Estamos acogiéndonos a la voluntad del Padre, el primer rayo. Como personalidades, no, como voluntad divina, que es la expresión que Él nos está enviando que cada uno hagamos. Ese es irradiar, yo miraba irradiar esa luz que cada uno está recibiendo en estos momentos y llevarla a su entorno para que se dé esa convivencia armónica y pacífica, donde entraríamos también a trabajar la voluntad, la buena voluntad, que es la del segundo rayo de amor, sabiduría, donde expresemos ese amor. Y yo lo miraba de esta manera, y me perdonan, si cuando terminamos una meditación o cuando terminamos estas reuniones de encuentros de almas, hay una energía muy potente. ¿Cómo la vamos a utilizar? Llevémoslas a nuestro entorno, llevémoslas a nuestra familia, llevémoslas a nuestros países y estamos siendo parte de una sociedad mejor. Como decía Vicente, vamos a ir iluminando, que es el deber que cada uno de nosotros debe prestar. Muchas gracias y muchas gracias por los aportes, porque juntos crecemos. ¿Algún comentario, María Teresa? Sí, con respecto al poder y a la responsabilidad. Ustedes saben seguramente que la responsabilidad es una de las primeras cualidades del alma que se presenta en el aspirante espiritual primero y luego el discípulo en probación. Esa responsabilidad ya la vemos, ya nos conocemos, entre, por ejemplo, quienes estamos acá, nos conocemos muchos, y a otros compañeros estamos ahora compartiendo este momento, pero enseguida se nota el nivel y grado de responsabilidad de cada uno. De acuerdo a ello, se otorgará una parte del poder, como bien dijiste, Maggie, de la voluntad esa disponible, porque justamente estamos siendo impactados periódicamente y directamente por la energía de Shambhala, sin pasar por el filtro de la jerarquía. Este impacto es lo que produce el aparente caos que estamos viviendo y que nos pone en crisis permanentemente. Ya ustedes ven a través de los medios de comunicación, porque en todos los países sucede lo mismo, cómo hay, en vez de esa tendencia al esclarecimiento a la opinión pública, hay lo contrario, que es la manipulación de la opinión pública. Por lo que, y hay que estar muy apercibidos juntamente para darse cuenta de esta manipulación, que es aquello que se informa de modo de orientar hacia un lado o hacia otro las mentes de las personas, ¿no? De las personas que muchísimas veces son hasta intelectuales
y son atraídos hacia ideas que son formas mentales. Ustedes también saben eso, son formas mentales que o pasan de largo o nos enganchamos con esas formas mentales. Y de ese inconsciente colectivo somos capaces de captar, ¿no?, mucho de eso y creernos de que esa forma mental nos pertenece. Sin embargo, sabemos que poco, como dice a veces Jesús, poco pensamos, ¿no? Y por nosotros mismos. Es decir, que lo primero que debemos hacer es desarrollar ampliamente nuestro intelecto en principio y luego nuestra comprensión abstracta, como para poder analizar y reflexionar sobre ciertas cuestiones que se presentan en la sociedad, y eso es parte del poder que cada uno cuenta, ¿no? Ese poder de análisis o de reflexión que, que podemos realizar individualmente o junto a otros. Incluso cuando con los otros, nuestros hermanos de grupo, no estamos, también podemos conversar con ellos y extraer del grupo una opinión más esclarecida, ¿no?, de lo que se trata. Y esa es la parte de poder a la que te referías y a la que nos referimos acá, de que se nos brinda a través del alma constituida por todas las almas de cada uno de los integrantes del grupo. Es ese reservorio que oportunamente esa alma integrada por el grupo, esa entidad, es la que nos conecta fundamentalmente con el maestro, ¿no?, y nos lleva oportunamente a entrar en una rama. Es de cómo nosotros administremos nuestra responsabilidad o esa parte de poder que nos haremos acreedores o no de lo que nos espera, ¿no? Muchas gracias, María Teresa. Adelante, Josefina. María Teresa, gracias por tu trabajo. Muy hermoso, muy bien organizado, muy bien expuesto y sobre todo con un contenido muy grande. Tienes el concepto de la sensibilidad. Son diversas sensibilidades que el discípulo debe captar, pero es una sensibilidad superior. Es una sensibilidad que no es parte de la sensiblería, sino que es parte de algo más grande, una sensibilidad superior. Porque antes de la sensibilidad está el aspecto de la voluntad que encierra siempre ese sacrificio, pero seguramente que en una etapa del discípulo todo aquello se reúne, todo aquello se junta y se va elevando mucho más. Pero a mí me gustaría que tuvieras la bondad de ampliar un poco más el concepto de sensibilidad superior. Sí, Josefina, y gracias por traerlo, porque bueno, es justamente esencial. Hablábamos del poder que estamos recibiendo, ese impacto de Shambhala, y de la única manera que podemos estar resguardados, ¿no es cierto?, de no destruir ciertas estructuras que son necesarias para llevar adelante el servicio, es justamente desarrollar aquella exquisita de sensibilidad que solamente lo puede hacer el despertar de los pétalos del corazón, ¿no? Entonces, es justamente que esa sensibilidad es la que nos lleva también a ser conscientes socialmente, y que ese despertar que nos espera
y que debemos tratar de desarrollar escuchándonos internamente. Entonces, es en la escucha esa atenta, esos 3 puntos que nos ofrece Vicente, que es primero la escucha atenta, atención a todos los acontecimientos, no solo los internos, sino también los externos. De esa manera, y luego adaptándonos a ellos, la adaptabilidad que debemos desarrollar también, esa adaptabilidad es la que nos va haciendo cada vez más sensibles, porque la adaptabilidad es la que refiere a los niveles del plano de las emociones, ¿no? Son elevadas emociones que nosotros, junto con la intuición, nos lleva directamente al plano búdico. Y desde allí vamos a extraer esa energía necesaria, ¿no? Que es la sensibilidad superior. Esa sensibilidad superior está representada por todos los sentidos del plano búdico, entre ellos la intuición y también, por supuesto, lo que se nos dice de la compasión, y en este momento me estoy olvidando de una que no puedo recordarlo, que son cualidades que a medida que vamos penetrando y construyendo ese andamiaje posterior que nos introduce en la tríada espiritual, podemos allí encontrar esos elementos necesarios o entrar en contacto, vamos a decirlo así, con energías superiores que son devas, ángeles de tipo superior que nos van a ir dando lo necesario como para poder expresarlo en los planos externos. A veces con una mirada, a veces con una energía que va con una visualización, como ayer decíamos, que ya no es necesario construir una forma mental, sino que proyectando una visualización de energías, algo se acomoda, digamos, ¿no? Se reacomoda. Y eso lo podemos hacer únicamente habiendo percibido esa necesidad, y esa percepción es a través de la sensibilidad, de esa sensibilidad superior, como bien dice Josefina. Muchas gracias, María Teresa y Josefina. Freddy, desde Uruguay, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Felicitar a la exponente por tan hermoso desarrollado el tema. Y simplemente quería compartir que compasión, compartir, sensibilidad, son cualidades del alma, ¿verdad? Así que quería destacar acá la responsabilidad de cada uno de escuchar su corazón, llegar al alma y allí aplicarla en forma, desarrollar esas cualidades en el alma de uno, llegando así a poder ser partícipe de un alma grupal, que es lo que el Agni Yoga apunta hacia su propósito, ¿verdad? Final. Así que gracias y solamente esto. Muchas gracias, Freddy. Bueno, tomo el turno de palabra. Queríamos hacerte una pregunta, María Teresa, desde la organización, y la pregunta es la siguiente. El maestro tibetano afirma que el Antakarana, que corresponde a la humanidad, actualmente es la conciencia social. ¿Tú crees, María Teresa, que podría considerarse hoy en día que cualquier ser humano que en su vida cotidiana pues, demuestra desinteresadamente, sin ningún tipo de egoísmo, o al menos con poco egoísmo, su conciencia social en su quehacer diario, este tipo de persona que posiblemente no tenga ningún tipo de conocimiento esotérico, ni de anatomía oculta, ni de planos sutiles, ni del propósito de todo lo que hemos leído de toda la sabiduría antigua, este tipo de persona, ¿tú crees que podría considerarse un tipo de discipulado?
Sin duda, José, porque sabemos que los discípulos están en todas partes, aunque no hayan oído hablar de esoterismo. Los esoteristas son los que penetramos, penetramos en comprender, ¿no es cierto?, en tratar de entender las energías y científicamente hablando, ¿no? Y poder realizar un proceso de redención. Pero estas personas que no han oído nunca hablar de esoterismo, ni de energías, ni de, seguramente que sí, pero están preparadas y son realmente discípulos, ¿no? Porque muchas veces captan mejor que nosotros lo que es esa conciencia social y tienen esa sensibilidad desarrollada en su corazón, y muchos tienen también una parte intelectual muy desarrollada, por lo que evidencian realmente que son discípulos en su acción diaria, en sus decisiones. Y, y bueno, creo que sí, que son parte de ese grupo humano que desinteresadamente están trabajando por el bien común, por el bien social, y, y son realmente un tipo de discípulos. Pueden ser aspirantes, discípulos en probación, o discípulos aceptados, o bien también iniciados. Vieron que a veces los iniciados tampoco saben que lo son, o no los registra la conciencia vigílica o el cerebro, ¿no? Pero se puede decir que sí. Pero bueno, ante esto, y conociendo todas estas cuestiones, o por lo menos habiendo oído hablar de todo esto, es que tenemos que ponernos en marcha. Tenemos que ponernos en marcha porque es realmente una obligación de nuestra parte, y lo más esencial es que nos toca realizar esa parte, nos toca darnos cuenta que debemos hacerlo, y creo que debemos hacernos ciertas preguntas si no entendemos que nos toca. Preguntarnos, por ejemplo, ¿soy separativo? ¿Qué tipo de disociaciones retengo en mis vehículos de expresión? ¿Amo verdaderamente a mi hermano o compañero de camino sin condicionamientos? Podría agregarse también, ¿amo a mi vecino y a quienes tienen más necesidades en mi ambiente social? ¿Soy capaz de ofrecer todo de mí por mi semejante? Es decir, que quienes no tengamos conciencia social, como comúnmente se dice, flaco favor podemos hacer al proceso evolutivo de la humanidad. Y de allí entonces nuestra responsabilidad para con nuestro semejante y para con nosotros mismos también. Muy bien, pues María Teresa, muchas gracias por tu exposición y por tus aclaraciones durante todo el coloquio. Os pedimos un poquitín de unos segundos de silencio y Jesús dará paso al mantra previsto para esta charla. Muchas gracias a todos. Oh tú en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, el poder que renueva todas las cosas. Orienta el dinero del mundo hacia fines espirituales. Conmueve el corazón de los hombres para que den al trabajo de la jerarquía lo que hasta ahora han dado a las satisfacciones materiales. El nuevo grupo de servidores del mundo necesita grandes cantidades de dinero. Pido que grandes sumas estén disponibles, que esta, tu potente energía, esté en manos de las fuerzas de la luz. Emitimos una vez la palabra sagrada. Oh.